Tenemos un macro grande, que es vivir en el Espíritu, es hacer la voluntad de Dios. Ya, hacer las cosas que a Dios le agrada, desde cómo pensar, desde cómo hablar, desde cómo vivir, desde cómo saludar a mi hermano, de todo, es un conjunto de cosas. Entonces quizás usted estará pensando, ¡ay, qué difícil entonces vivir en el Espíritu! Sí, es difícil, pero no imposible. Si Pablo acá decía que lo que era vivir en el Espíritu, ¿cómo nosotros no vamos a poder vivir en el Espíritu? ¿Cierto? Pablo, conocemos su vida y fue una persona quizá por ahí bien terca, como muchos de nosotros, pero él aprendió a vivir en el Espíritu. Si él acá escribió en Romanos lo que es vivir en el Espíritu, es porque aunque sea muy difícil hacerlo, se puede vivir en el Espíritu. Y acá tengo anotado algunos puntos de los versículos que hablamos, que lo vamos a ir analizando. Primero, número 1, en el versículo 14, dice, puse acá, para ser hijo de Dios necesitamos tener de su Espíritu dentro de nosotros. El versículo 14 es muy claro y es muy tajante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y voy a ser súper dura, pero si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Mira, déjame entrarte un poco en el contexto. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, no aceptamos solo a Dios Padre. Dios es tres, es trino. Aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo aceptamos a uno primero, después al Hijo y después de 30 años en el Evangelio al Espíritu Santo, sino que esto es un pack completo. ¿Ya? Cuando nosotros aceptamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, desde el momento que tú aceptaste a Dios en tu corazón, tú automáticamente aceptaste el Espíritu Santo dentro de tu vida. Por lo tanto, inmediatamente pasaste a ser hijo de Dios. Si tú aceptaste a Dios, pero no quisiste aceptar el Espíritu Santo dentro de ti, que es el Espíritu Santo, la persona más sensible de la Trinidad, es aquella que te recuerda cuando estás pecando, es aquella que te dice que estás fallando, es aquella que te dice apártate de ese pecado. Si no aceptaste esa alerta dentro de ti, entonces no eres hijo de Dios. Y estamos en problemas. Medita tu vida mientras voy predicando esto. ¿Eres o no eres hijo de Dios? Acá no hay términos medios. Dios o es blanco o es negro. No hay términos medios cuando hablamos de Dios. Segundo punto. Recibimos el espíritu de adopción. ¿Por qué acá habla de un espíritu de adopción? Cuando hablamos que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro todo. ¿Por qué acá la Biblia nombra un espíritu de adopción? Déjame decirte que voy a poner un ejemplo, a ver, quizá un poco fuerte para algunos, pero tanto que se ha hablado del Sename y de esto, muchos dicen que el problema no es del hogar, del Sename en sí, sino de las leyes de adopción que hay en Chile. Que es muy difícil adoptar a alguien, adoptar a un bebé. Es muy complicado acá en este país. Necesitas un sinfín de requisitos, desde dinero, desde un trabajo estable, desde un hogar propio, una casa propia, y un sinfín de requisitos que la ley no nombra. Que es muy difícil adoptar a alguien, a un bebé. Por eso hay tantos niños en Sename, por eso hay tantos niños en hogares abandonados. Por eso. ¿Por qué acá la Biblia, en el versículo 15, habla de un espíritu de adopción? Dice, por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros estábamos en un orfanato. Explicándolo o poniendo como título mundo. Dios nos vio como un padre y nos escogió para adoptarnos. Y no tuvo necesidad de tener una casa en un buen trabajo para poder adoptarnos y para poder sacarnos del mundo. Sino solo bastó entregar a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos llamarle a Él Padre. Pero ahora tú me dices, bueno, pero si Él me escogió, entonces no importa lo que yo haga, total Él me escogió. No. Quizás un momento Él te escogió, pero tú quizás ahora ya no quieres estar con Él. Y quizás te alejas de Él. Entonces tu alma, ¿en verdad está clamando a Padre? ¿En verdad tú has recibido un espíritu de adopción? En primer punto entonces, cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, recibes a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibes al Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto eres hijo de Dios. Segundo lugar, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, recibes el espíritu de adopción. Dios te saca del mundo, Dios te saca de ese orfanato, Dios te saca del lugar donde estabas abandonado, destruido por el mundo. Te saca de ahí y te adopta como hijo de Él, para que tú puedas clamar a Él como un padre de verdad. El punto 3, que es el versículo que muchas veces decimos nosotros, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que Jesús es mi Padre? ¿Cómo yo sé, cómo yo puedo vivir en el Espíritu sabiendo que Él es mi papá? ¿Cómo puedo hacerlo? Quizás tú te estás preguntando, bocha, quizás en verdad no soy hijo de Dios porque no tengo el Espíritu Santo dentro de mí, porque en verdad quizás no tengo el espíritu de adopción dentro de mi corazón.
¿Cómo tú sabes que Dios es tu Padre? Acá dice que el Espíritu mismo da testimonio. ¿Cuántos de acá reconocen a su papá terrenal? Yo lo reconozco porque soy igual a él, me parezco mucho a mi papá. Yo sé que es mi papá, Quizás otros saben que es su papá porque tienen los mismos gustos. Quizás le gusta el mismo equipo de fútbol, quizás le gusta la misma comida. Sabe que es su papá. Y no estoy hablando solo de padre sanguíneo, porque muchas veces un padre que cría a un hijo increíblemente adopta los mismos gustos, incluso hasta físicamente se parecen. Es increíble. Yo he conocido amigos que son adoptados y se parecen físicamente a sus padres que no son biológicos. Es increíble, pero como que se mimetizan en la familia donde están. Entonces déjame decirte algo muy sencillo. Tú sabes que eres hijo de Dios porque tú te tienes que parecer a Jesús. Tu espíritu da testimonio porque tú te pareces a Dios. Ahora me dices, ¿cómo? Ahora soy un Dios. No se trata de eso. ¿Tú te pareces a Él cuando una persona te hizo mal y tú lo amas? ¿Tú te pareces a Él cuando ves a una persona necesitada y no le pateas el suelo, sino que lo abrazas con amor? ¿Tú reconoces que Jesús es tu Padre cuando, aunque te hayan hecho mal 1000 veces, tú sigues ahí dando la cara y diciendo, no importa, yo lo amo? ¿Tú te pareces a Jesús cuando tú tienes un corazón de servicio? Ahí tú te pareces al Padre. Medita si eres hijo de Él. Medita ahora si eres hijo de Él. El 4, que es un versículo, el cuarto punto que yo tengo acá, que es el versículo que sigue, que es el que más me gusta. Dice, por lo tanto recibimos los derechos de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, siguiendo los puntos, cuando el Espíritu Santo entró en nuestra vida, cuando hemos entendido que Él nos adoptó y nos sacó del mundo, cuando mi espíritu se parece al de Dios, cuando soy como Dios, entonces yo paso a ser heredera de Él. Paso a tener derechos legítimos como hijo. Después que fui adoptado, Dios hizo todo el papeleo, por ejemplo, y pasé a ser hija de Dios. Qué maravilloso saber que mi papá es un rey. Por ahí hay una imagen que me gusta mucho que dice, no seré la dueña del mundo, pero soy hija del dueño. El dueño es Jesús. No seré la reina del mundo, pero mi papá es el dueño del mundo. Y Él es Dios. Por lo tanto, tengo los derechos de una hija legítima. De reclamarle cuando tengo hambre, de reclamarle cuando siento que Él me vista, de reclamarle las bendiciones que Él ha prometido para mi vida. El versículo dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ojo, no es tan fácil como, ya soy el hijo, ya, deme todas las bendiciones. No, acá hay un punto muy importante, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Y me acordaba de un ejemplo muy sencillo. Cuando tú tienes un papá que tiene una empresa y tú jamás en tu vida trabajaste en la empresa de tu padre, ¿cómo tú esperas que tu papá te herede esa empresa si no sabes ni siquiera manejar, ni siquiera sabes cuántos empleados hay ahí? Lo mismo pasa acá con Dios. Si padeces juntamente con Él, entonces vas a ser heredero, entonces vas a ser coheredero. Si no padeces con Él, es imposible que tú puedas heredar lo que Él tiene para ti. Porque el versículo siguiente dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero no te olvides ese paréntesis que dijimos. Si es que padecemos juntamente con Él. Pregunta para ti, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? El otro día hablaba con un amigo y me decía que él volvió al Señor hace un año a la iglesia. Y me decía que volvió cuando él tocó fondo. Cuando ya no tenía ni siquiera dónde dormir, cuando había caído en los vicios, cuando había chocado y casi se había matado, cuando había tocado fondo. ¿Cuántos han escuchado ese dicho de tocar fondo? Todos. Yo he tocado fondo y como que lo decimos. Mientras él me hablaba, se me vino un rema, una revelación. Y medité mucho en esa frase estos días. Y se me vino lo siguiente a la cabeza. Cuando tú tocas fondo, tienes dos formas de entender ese tocar fondo. Uno, puede ser cuando te ahogas y tus pies tocaron fondo y tú mueres ahogado porque no tienes cómo salir. O la segunda opción es agarrar impulso de ese fondo que tocaste e impulsarte para salir hacia arriba. Dos cosas importantes cuando tú tocas fondo. Déjame decirte que en el versículo siguiente a lo que leímos, el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
No por casualidad está junto más que vencedores después de viviendo en el Espíritu. No por casualidad. No por casualidad. Y esa fue la revelación que ya se me vino. ¿Por qué este subtítulo de la Biblia, más que vencedores, sigue después de viviendo en el Espíritu? ¿Acaso se le ocurrió ponerlo así en la Biblia? No. ¿Sabes qué, amigo, amiga? La única forma para que tú seas más que vencedor, la única forma para que tú al tocar fondo puedas tomar impulso para salir a la superficie, es siendo hijo de Dios, es viviendo en el Espíritu. No hay nada más que te pueda ayudar a impulsarte a salir de nuevo a la superficie. No hay nada más que te ayude a ser más que vencedor si no es viviendo por el Espíritu. Si no es viviendo por el Espíritu. ¿Y saben qué? ¿Cuesta vivir en el Espíritu? Pues súper difícil. Es súper difícil mirar con ojos de Dios. Es súper difícil amar como Dios ama. Es muy difícil ser constante en la iglesia. Es muy difícil no decir groserías. Es muy difícil no pecar. Es muy difícil. Pero si tú eres más que vencedor, si tú quieres ser más que vencedor, tienes que por último intentarlo. Tienes que por último intentar vivir en el Espíritu. Pero el único requisito que tienes que tener para vivir en el Espíritu es aceptar el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y saben que hay hermanos de la iglesia que han vivido una vida engañándose a sí mismos, creyendo que por aceptar a Cristo en su corazón tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y no es así. Muchas de las iglesias están vacías porque no han aceptado al Espíritu Santo dentro de su corazón. Y porque aceptan a un Cristo solo, no trino. Y no entienden que esto es un pack completo. Que si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ese espíritu de adopción, ese espíritu que clama por Dios, ese espíritu que anhela a Cristo en el corazón. Si no aceptas al Espíritu Santo dentro de ti, entonces no eres más que vencedor. Entonces no eres hijo de Dios. Entonces no eres adoptado por Dios. Entonces no eres heredero de Dios. Es súper fuerte lo que te estoy diciendo. Pero estoy segura que alguien está escuchando en este momento que quizás es el último momento de su vida que tiene ahora para recibir al Espíritu Santo dentro de su corazón. No vas a ser salvo, no te vas a ir al cielo si solo aceptaste a Cristo en tu corazón. No te vas a ir al cielo si tu espíritu no da testimonio que tú eres un hijo.